Uchile TV presenta Las dos constituciones. Hoy Alejandra Avendaño nos hablará de naturaleza y medio ambiente. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro, cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad, cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la Constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social, es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo, que mantendrá vigente la Constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar, para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre derechos de la naturaleza. Nuestra Carta Magna vigente establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, delegando al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Agrega que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Se establece además la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Instaura también que lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución, una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. La propuesta de nueva Constitución establece los derechos de la naturaleza, señalando que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. Señala que el Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según la Constitución y las leyes. Agrega que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire. Además, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, las cuales no generan derechos de propiedad. Hablemos ahora de los derechos de la naturaleza. Nuestra actual Constitución fue la primera Constitución en Chile en incorporar el tema medioambiental. Se consagró el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo así el medio ambiente como un derecho centrado en el ser humano. Desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva antropocéntrica, el medio ambiente no tiene una protección directa, sino que es con relación a una persona que está viviendo en él. No es la naturaleza la que se protege en este texto constitucional, sino que son las personas,
y este es un tema central en las dos constituciones. La propuesta de nueva constitución también contempla la protección del medio ambiente, pero lo hace desde una perspectiva ecocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la Constitución existirá un reconocimiento del valor de todas las formas de vida, estableciendo la naturaleza como un sujeto y no como un objeto de derechos. Es decir, se establece que la naturaleza y el ecosistema tendrán derechos propios, consignando que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en las dos constituciones, te escuchamos. Yo creo que el plebiscito es bueno, porque, digamos, todos tenemos el derecho a opinar. Esta yo fui a votar a ojos cerrados, así que no tengo idea de lo que voté. Y esta no la he leído ciertas cosas, por ejemplo el artículo 1. Dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria, ahí está la clave. Su democracia es inclusiva y partidaria, reconoce como valores intrínsecos irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. El deber del Estado es generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Las cosas que uno aspira, que nunca las hayamos tenido. Ahí está la clave. Lo que uno anhela, lo que uno desea para los hijos, para los nietos, lo que uno desea respecto de la educación, de la salud, etcétera. Todo lo que puede seguir creciendo a partir de eso, pero y también como que esté declarada la crisis climática en la Constitución, creo que es algo único. Ni siquiera yo ahora vivo en el sur, el tema de las parcelaciones está brutal, como que con una Constitución como esta podríamos hacer un montón a la protección del medio ambiente y, bueno, derechos fundamentales. ¿Qué saco con escoger una si no van a aceptarme lo que yo diga? Porque siempre salimos perdiendo nosotros. Si lo único que pierden son los trabajadores, nadie más. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre agua y bienes comunes protegidos. La Constitución vigente establece que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. La propuesta de nueva Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Asimismo, establece que el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico, y velar por el uso razonable de las aguas. Dado lo anterior, se consagra que las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifique su otorgamiento. Hablemos ahora del derecho al agua. Tanto la actual Constitución como el nuevo texto constitucional establecen la libertad de las personas para adquirir todo tipo de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como el aire o el alta mar, o aquellos bienes nacionales de uso público, como los puentes, las calles o las plazas. En nuestra actual Constitución ha permitido el sistema de concesiones. Esto significa que se ha permitido el uso y explotación particular de los bienes comunes bajo ciertos requisitos legales. Es el caso del agua en nuestro país, que pese a estar consignado legalmente como un bien nacional de uso público, igualmente se ha permitido cobrar por su uso y su aprovechamiento. Es decir, los particulares no son dueños de las aguas, pero sí son dueños de sus concesiones. La propuesta de la nueva Constitución, al cambiar el paradigma ecocéntrico, considera a los bienes naturales como parte del ecosistema, estableciendo el deber del Estado de ser el custodio de ellos. De esta manera, las playas, las aguas o los bosques nativos
son considerados como bienes comunes sobre los cuales no puede haber propiedad y será deber del Estado preservarlos y administrarlos de manera democrática, solidaria, participativa y equitativa. En cuanto al recurso al agua, la propuesta de la nueva Constitución establecerá de forma explícita el carácter de bien común, estableciendo además el derecho humano al agua y al saneamiento. A diferencia de las concesiones que permiten la libre explotación de estos bienes, según el nuevo texto constitucional, existirán solo las autorizaciones administrativas. Estas habilitarán para el uso común y se otorgarán en un proceso participativo y transparente. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es quórum, número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos, proporción de votos favorables para que haya acuerdo. El quórum puede alcanzarse de diversas formas. La mayoría simple u ordinaria necesita, para aprobar una determinada decisión, más votos a favor que en contra. La mayoría absoluta es aquella que se consigue con más de la mitad de los votos de los integrantes que componen la sesión. Por ejemplo, en una asamblea con 20 miembros, la mayoría absoluta se obtiene con 11 votos. La mayoría calificada o mayoría especial, por último, necesita más votos que una mayoría ordinaria o requiere de algunos requisitos adicionales, un porcentaje mínimo de votos, un mínimo de votos válidos, etc. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre la Defensoría de la Naturaleza. En la actual Constitución no se contempla este órgano ni ninguno similar. Se establece, no obstante, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Además que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. En la propuesta de nueva Constitución se establece un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada Defensoría de la Naturaleza. Tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de entidades privadas. Este órgano tendrá defensorías regionales que funcionarán en forma desconcentrada. Hablemos ahora de la Defensoría de la Naturaleza. El proyecto de nueva Constitución, en su artículo 1, establecerá que Chile será un Estado ecológico. Esto significa que deberá el Estado equilibrar las actividades humanas con la naturaleza de manera transversal en todas sus instituciones. Para lograr esto, se creará una nueva institución autónoma, con personalidad y patrimonio jurídico propio, que tendrá por función principal la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales. La llamada Defensoría de la Naturaleza tendrá dentro de sus funciones ejercer acciones legales en caso de vulneración a los derechos ambientales, así como de fiscalizar los órganos del Estado y los particulares. De aprobarse este texto constitucional, Chile será el primer país en el mundo en contar con una institución que cumpla el rol estatal de defensa y protección de la naturaleza y el ecosistema. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, trivias magnas. La Constitución mexicana reconoce 68 lenguas indígenas. Además, integró principalmente los derechos agrarios de las comunidades de pueblos originarios. La Carta Magna de Nicaragua, vigente desde 1987, a diferencia de la gran mayoría de las constituciones que dividen al poder en tres, suma un cuarto. Así, el texto establece el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y considerado uno de los padres fundadores de esa nación, no firmó la histórica Carta Magna del país, pues se encontraba como embajador en Francia durante la Convención Constitucional de Filadelfia. Hay que tener presente que la Constitución es solo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes.
Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las 2 constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. El futuro de Chile, ¿a dónde está? 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 En ese mar que tranquilo no